Bienvenidos todos ustedes, bienvenidos a su curso de geografía. Hoy en esta sesión de clase vamos a desarrollar el tema de geodesia. Uno de los puntos que vamos a abordar el día de hoy es acerca de las líneas imaginarias y dentro del conjunto de líneas imaginarias hablaremos de los paralelos y meridianos. Ahora, para hablar de los paralelos tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, a esta línea llamada el ecuador terrestre. A partir de esta línea, recién podremos ir definiendo lo que son paralelos y meridianos. Pero, ¿qué se entiende por ecuador terrestre? El ecuador terrestre es un círculo, tal como lo vemos aquí, cuyo plano contiene al centro de la Tierra. Y si es un círculo que contiene al centro de la Tierra, se le denomina círculo máximo. Como contiene al centro de la Tierra, divide la Tierra en dos partes, norte y sur. En la zona superior el norte y en la zona inferior el hemisferio sur. Otra característica más es de que esta circunferencia y a la vez círculo es perpendicular con esta línea llamada eje terrestre. La línea imaginaria, el eje terrestre, que se tome en cuenta, por ejemplo, para hablar del movimiento de rotación de la Tierra. Y según algunos requerimientos de examen de admisión, que si bien se pueden considerar en la UNI, ya han sido formulados en otra universidad, si hablamos de San Marcos, la longitud de su circunferencia, lo podemos ver aquí, es de aproximadamente 40.000 kilómetros. Ahora, ¿por qué ha sido importante hablar de esta línea imaginaria? Porque a partir de ella recién podemos comprender la definición de los paralelos. Los paralelos son muy similares al círculo ecuatorial en cuanto a que son círculos, pero esos círculos, sus planos, no pasan por el centro de la Tierra. Si pasaran por el centro, serían círculos máximos, pero como no pasan por el centro, entonces se le llaman círculos menores. Y el término paralelo justamente se refiere a su ubicación en la esfera, que son paralelos a la línea del ecuador. Ahora, aquí quiero precisar algo. Que no se entienda, por favor, de manera coloquial, de que al ecuador se le denomina circunferencia o círculo máximo mayor porque su extensión es mayor a la de los paralelos, o que a los paralelos los denominamos círculos menores porque su extensión es menor a la de Ecuador. Eso que uno puede concebir, interpretar de manera inmediata, hablamos de cuestiones muy básicas, inmediatas, insisto, no es así. O sea, no necesariamente coincide la denominación máximo o menor en términos de círculos, que si es más grande o es de menor extensión. Eso, por favor, no es cierto. Un círculo máximo se define a partir de que su plano contiene al centro de la Tierra. Una manera de contener al centro es distribuyéndose así, perpendicular al eje terrestre. Y tenemos al ecuador. Pero también se puede trazar círculos máximos de un extremo a otro, siempre y cuando el plano contenga el centro de la Tierra. Es decir, si yo tengo aquí una esfera, puedo partirla por la mitad así, pero también puede ser así, puede ser así. De infinitas maneras o posiciones se pueden trazar círculos máximos siempre y cuando crucen por el centro de la Tierra. Por eso se le llama así. Y su definición tiene una utilidad práctica de que a partir del establecimiento de esos círculos máximos, hablo en plural, se pueden determinar las distancias más cortas sobre la esfera. En el plano, ustedes lo saben muy bien, que la distancia más corta entre dos puntos es la línea recta. Claro, sobre el plano. Pero si me refiero a la esfera, eso se refiere a un arco de una circunferencia o círculo máximo. ¿Ya? Entonces, por ahí va la definición. Círculo máximo contiene el centro de la Tierra y si es un círculo, pero el plano no pasa por el centro de la Tierra, simplemente lo llama círculo menor, nada más. ¿Ya? Por favor, tomar en cuenta ello. ¿Qué otros elementos podemos aquí señalar? Bueno,
Si el ecuador pasa por el centro y divide la Tierra en partes iguales, entonces los paralelos no dividen a la Tierra en partes iguales. Si son perpendiculares al eje terrestre, eso comparten en similitud con la línea del ecuador. Y dentro de estos paralelos podemos identificar a los trópicos y podemos identificar a los círculos polares, ¿no? Como los paralelos, digamos, principales, como los paralelos más conocidos, y justamente a partir de estos paralelos, los trópicos y círculos polares, podemos identificar en la Tierra las denominadas zonas climáticas. Ahora, entiéndase aquí lo siguiente. Cuando uno habla de zona climática, por favor, no es lo mismo que decir clima. Claro, uno observa de que el término climático y clima son muy próximos entre sí, como que el término climático deriva de la definición de lo que se entiende por clima, claro, pero no son tan próximos entre sí si queremos hacer precisiones de ambos conceptos. Y para eso, estos paralelos que he mencionado, círculos trópicos, incluyendo al Ecuador, lo podemos ver sobre un plano. Aquí tenemos un plano, aquí podemos identificar a la línea del Ecuador y aquí a los trópicos. Y entre los trópicos se puede identificar la zona de mayor temperatura, la zona tropical. Entiéndase que la zona tropical se define de manera coincidente, porque esta región está delimitada por los trópicos, ¿no? Al norte Cáncer, al sur Capricornio. Entonces, ¿cómo llamamos a la región de la Tierra delimitada por trópicos? Zona tropical, ya. Pero lo tropical también sugiere, coincide con que esta región es la que, digámoslo así, recibe la mayor carga de energía del Sol. Es la región donde los rayos solares caen de manera perpendicular, donde la energía del Sol cae de manera intensa. Si cabe en esos términos señalar, y por lo tanto la temperatura de esta región es alta. Hago referencia a la condición térmica dentro de esa franja. Condición térmica que podría formar parte de la característica del clima de un lugar. Lo voy a explicar de esta manera. Aquí tenemos al Perú. Aquí ubicamos al Perú. El Perú está en una zona tropical, como varios países del mundo y varios continentes. Entonces, a simple vista, uno diría lo siguiente, y ojo que esto se tome en cuenta para los exámenes de admisión, de que estando el Perú en una zona tropical, por lo tanto la temperatura en el Perú, en su zona continental y en su zona marítima, debe ser alta, ¿no? Ya, hasta ahí estamos de acuerdo. Sin embargo, a pesar de que nos encontramos en una zona caliente, identificamos espacios dentro de esta zona caliente que tienen condiciones de muy baja temperatura. Ejemplo, nosotros tenemos nevados, Huascarán, por citar un nevado, y más nevados más. Ya. Entonces, la pregunta inmediata sería, ¿cómo es posible tener nevados? ¿Cómo es posible tener condiciones de muy baja temperatura en una zona caliente? Preguntarse por los rasgos ambientales de un espacio, de esta u otra manera, repito, preguntarse por los rasgos ambientales que definen a un lugar, significa hacer referencia del clima de ese lugar. ¿Cómo es el clima en un lugar? ¿Cómo es el ambiente en un lugar? Bueno, definido en términos de la temperatura, podríamos decir que puede estar caliente. Y claro, coincide con que está en una zona caliente. O sea, en una zona, en un lugar, se pueden identificar condiciones ambientales o climáticas que coincidan con su ubicación, digamos, latitudinal, geográfica. Pero, volviendo a la pregunta, oye, pero estás en una zona caliente y tiene nevados, estamos haciendo nuevamente consultas sobre el ambiente, sobre el clima. Bueno, ¿cuál sería la respuesta? La respuesta
tiene que ver con que estando uno dentro de este lugar, existen condiciones de baja temperatura debido a la existencia de la cordillera andina, cuya altura, es decir, cuya distribución vertical desde su base hasta la cumbre, le permite generar en las zonas más altas, en las zonas más alejadas del nivel del mar, es decir, en las zonas de mayor altitud, justamente condiciones de muy baja temperatura. En resumen, estando en la zona tropical, tenemos una cordillera que nos permite a nosotros alcanzar zonas de gran altitud y en términos simples, que reconocemos que conforme uno va subiendo, la temperatura baja y puede bajar a un extremo tal que en vez de caer agua de lluvia, digámoslo así, líquido, precipita sólido si hablamos de nieve, si hablamos de granizo. Entonces, insisto aquí, esta zona tropical es una región que en términos de temperatura debería ser completamente caliente en toda su extensión, pero hay condiciones geográficas particulares dentro de esta zona térmica que permiten hacer diferencias en su clima. Estando en una zona térmica, porque ese es el término, digamos, un poco más preciso, estando en esta zona térmica tropical, si bien la temperatura puede ser alta, pero hay condiciones geográficas que modifican esa condición ambiental y configuran un determinado clima. Entonces, no porque estoy en una zona caliente, significa que voy a tener un ambiente caliente. No necesariamente es así, y acabo de exponer el ejemplo. ¿Y cómo se delimita esta zona climática? A partir de los paralelos trópicos de Cáncer y Capricornio. También identificamos a los círculos polares que delimitan la extensión de la zona templada a partir de los trópicos, del trópico de Cáncer hacia el norte o de Capricornio hacia el sur, identificamos la zona templada, que digamos en líneas generales se podría definir como una zona, digamos, de temperatura moderada, o sea, no es ni tan caliente como la zona tropical, ni tan fría como en la zona polar. Claro, se puede definir de esa manera porque es lo más inmediato, digamos, para dar a conocer o entender. Sin embargo, esta zona templada durante el año tiene fuertes contrastes, fuertes cambios, grandes diferencias de temperatura si comparamos un verano y un invierno. Los veranos son muy cálidos y los inviernos son muy fríos. Estando en una zona templada, uno puede ver ese gran contraste. En cambio, en una zona polar, digámoslo así, en una zona donde hace frío, entre comillas, siempre hace frío, ¿no? O sea, podrá haber un momento tal vez más caliente, pero como esa diferencia no es tan pronunciada. Lo mismo podríamos hablar de la zona caliente, en líneas generales. Es decir, en la zona caliente la temperatura es elevada, pero seguro por ahí aparecerá la estación de invierno, pero como que no hay tanta diferencia, ¿no? Entre un invierno caluroso y un verano caluroso, ¿no? Se repite lo caluroso y si me refiero de un verano frío y un invierno frío, bueno, las condiciones cambian, pero no son tan marcadas. En cambio, en la zona templada, y esto te pueden preguntar tranquilamente, sí se experimentan contrastes grandes a nivel estacional. Si me refiero a la condición térmica, si me refiero a la condición de precipitaciones. Entonces, por ahí la referencia, pero la descripción que acabo de hacer es a partir de la identificación de trazo de los paralelos. Ahora, quiero aquí aprovechar algo. Seguro ustedes habrán leído de que el Ecuador es un paralelo también. O sea, se le llama comúnmente paralelo base. Ya, está bien. Y se podría, digamos, permitir en algo esa denominación. ¿Por qué? Porque a partir de este paralelo, entre comillas, se van graduando los demás paralelos, entre comillas, partiendo de este valor 0 grados, ¿no? Hacia el norte y hacia el sur, ya. Se podría permitir ello, ya, pero si queremos ser más estrictos, más precisos, diríamos simplemente que el Ecuador no es un paralelo, simplemente no lo es, porque si no tendríamos que preguntarnos
a partir de qué o de quién se construye el término paralelo. A partir del ecuador, pues. Entonces, por eso que el ecuador es un paralelo base. Mira, si fuera paralelo, debería ser un círculo cuyo plano no pase por el centro de la Tierra, pero dijimos que sí pasa. Entonces el ecuador es un círculo máximo. No porque el ecuador es un círculo y los paralelos también, significa de que el ecuador sea paralelo. Es como que si alguien sugiriera de que si el ecuador es un paralelo, entonces los paralelos son líneas ecuatoriales, ¿no? Podríamos, digamos, sugerir ese intercambio de similitudes, lo cual es un absurdo. Entonces, insisto, ustedes podrán encontrarla en la literatura diversa, en internet, libros preuniversitarios, de la CEPRE. El Ecuador es un paralelo base, insisto, se podría manejar ese término y se podría tolerar, entre comillas, tolerar, de que, bueno, es así, pero si uno es estricto, no es un paralelo, porque el concepto de paralelo se construye a partir de la ubicación de este círculo máximo. Muy bien. Ahora, hablemos de los meridianos. Los meridianos toman como referencia a los polos norte y sur. Aquí tenemos el eje terrestre, la intersección de esta línea imaginaria eje con la superficie de la esfera, constituyen los puntos polo norte y polo sur. Y justamente a partir de ellos es que se trazan estas líneas llamadas meridianos. ¿Lo ven? Desde los extremos se extiende de un lugar a otro estos meridianos. Y se podrían entender como que son la mitad de un círculo. Ustedes revisarán en otras literaturas, en otros textos, de que los meridianos son círculos. Bueno, sí, entonces, pero para llegar a un consenso, para uniformizar conceptos, bueno, se permite decir de que los meridianos son semicírculos que van de un polo a otro polo, pero sí hay que tomar en cuenta lo siguiente, de que los meridianos pueden uno adelante y uno atrás, por decirlo así, conformar círculos máximos. Por ejemplo, esta línea yo veo que está mirando para acá y digamos que la otra línea está del otro lado. Profe, pero parecería de que está aquí adelante justo con la otra. Bueno, entonces vamos a cambiar la configuración y ahora miren. Ahora ya es una línea discontinua, digámoslo así, ¿no? Las líneas continuas están adelante y la discontinua está atrás. Y a partir de ella, si te das cuenta, se conforma toda una región. Es decir, se conforma todo un círculo. Y este círculo es un círculo máximo. Si es un círculo máximo, ¿qué significa? De que ambos meridianos juntos pueden dividir o pueden constituir un plano circular que contiene al centro de la Tierra y por lo tanto divide la Tierra en partes iguales. ¿Existen meridianos de ese tipo? Claro, infinitos. Basta que un meridiano se encuentre con otro y tú dirás, ahí tenemos un círculo máximo. ¿Está bien? Y por lo tanto, divide la Tierra en zonas iguales. Ahora, se pueden trazar infinitos meridianos con sus complementos, ¿no? Aquí no quiero hablar de suplementos, complementos, no, simplemente con su pareja, ya, si cabe el término, y desarrollarse ahí un círculo máximo. Bueno, de tantos meridianos que se pueden trazar, podríamos identificar al mediano de Greenwich. Digamos que aquí está el mediano de Greenwich y bueno, reconocemos y sabemos que este meridiano divide la Tierra en dos partes, hacia la izquierda el oeste, hacia la derecha el este, pero para que lo divide en partes iguales, lo tiene que hacer junto con el meridiano de 180 grados, y es el que está del otro lado, ¿no? No, o sea, si todo el plan es 360, en la mitad, ¿cuánto sería 180? ¿No? Desde aquí giro hasta la mitad, 180. Si doy la vuelta completa, sería 360, ¿no? Entonces, si Greenwich es cero, entonces su complemento, su meridiano, que le permite formar el círculo máximo, y con eso divide la Tierra en hemisferio oeste y este, sería el meridiano de 180 grados. Y tomemos en cuenta que ese meridiano es, digámoslo así, fundamental para establecer localizaciones sobre la Tierra si hablamos de la longitud. De eso en un instante vamos a hablar. Entonces, queda claro de que los meridianos son semicírculos, pero si se complementan conforman un círculo máximo.
y pueden dividir a la Tierra en partes iguales. Podemos citar el caso del meridiano de Greenwich, que junto con el meridiano de 180 dividen en la Tierra en dos partes, oeste y este. Muy bien. Ahora, ¿qué dice aquí? Se afirma de que el meridiano de 180 grados es la base para trazar la línea del cambio de fecha. ¿Cómo se entiende esto último? Bueno, en un instante lo vamos a explicar. Yo aquí quiero seguir complementando la idea de ambos meridianos. Repito lo siguiente, repito su ubicación. No va a haber más texto de lo que podemos encontrar aquí, salvo que indique la división de la Tierra en partes. Dense cuenta, hacia la izquierda de Greenwich el oeste, hacia la derecha el este, y si esta es la espalda, entonces esto sería el este y por este lado sería el oeste, ¿no? No hay ningún problema al respecto. ¿Qué podemos ir describiendo? Bueno, de que este meridiano de Greenwich pasa justamente por la ciudad de Greenwich, que está en Inglaterra, y bueno, pues recorre Europa, África, parte del Océano Atlántico y hasta la Antártida. Ya. Si hablamos del meridiano de 180 grados, también cruza continentes, cruza el continente de Asia, cruza parte de Oceanía y llega a la Antártida, pero se extiende por el océano más grande del mundo, y eso vino como pregunta en la uni. El océano más grande del mundo, ¿cuál es? Es el Pacífico, ya. Pero, ¿qué dije hace un instante? De que este meridiano de 180 grados es una referencia para el trazo de la línea del cambio de fecha. Y esa es justamente la línea del cambio de fecha. Es decir, si esta línea que veo de color blanco es el meridiano de 180, y como te dije, si este continente es Asia, y justamente por aquí pasa el meridiano, ese meridiano se toma como referencia para el trazo de esta línea del cambio de fecha. Que, digamos, si estuviera bien trabajada la línea aquí y aquí, si me van a disculpar, no debe de pasar por ningún continente. ¿Por qué? Porque bien claro dice el término de que esta línea permite separar una fecha de otra. Veamos el detalle. Aquí tenemos la región del Océano Pacífico. Por aquí identificamos al meridiano de 180 grados. Miren, todos los meridianos tienen un trazo vertical uniforme, pero sobre este meridiano de 180, efectivamente, ahí tienen ustedes a la línea del cambio de fecha. ¿Qué significa? Significa de que por aquí va a haber una fecha y por aquí otra fecha distinta. Ojo, esta línea te dice, oye, por aquí habrá una fecha y hacia mi derecha o hacia el oeste habrá otra fecha. Propongamos el siguiente caso, ¿no? Propongamos el siguiente caso. Digamos que aquí es martes y alguien desde Oceanía se desplazó rumbo a América, ¿no? Aquí está Oceanía, Asia y por aquí está América. Así que alguien, estando en martes, se desplaza hacia América. ¿Qué es lo que uno reconoce o sabe? De que siempre el hemisferio este siempre va a tener más horas o más días que el hemisferio oeste. Y esa diferencia es solamente de un día. Es decir, que si me voy de un lugar que tiene más a menos días, si estoy en martes, bueno, estaré, digamos, en la zona de lunes. Es como que, entre comillas, estuviera retrocediendo en el tiempo, ¿no? Estuviera retrocediendo en el tiempo. Pero ¿qué tal si hago la situación inversa? ¿Qué tal si me desplazo desde América y me dirijo hacia el continente de Oceanía, ¿no? Ah, ya, entonces la situación obviamente se invierte, ¿no? Ya no estoy en lunes, sino ahora estoy en martes. Dicho de otra manera, si estaba comenzando tu día lunes, ¿no? Y ya estás en martes, ¿ganarías o perderías un día? A ver, piensa un poquito esa parte. Mira, está iniciando tu lunes, tú tienes en tu agenda, ¿no? Yo el día lunes voy a hacer esto, voy a visitar a mi amigo, etcétera. Pero entre comillas se te ocurrió cruzar la línea y ya es martes. Te pregunto, ¿fuiste a visitar a tu amigo? Tenías que hacer varias cosas el lunes. ¿La llegaste a hacer? Simplemente no. Perdiste un día.
perdiste la oportunidad de ver a tu amigo y de hacer muchas cosas, ya. Pero digamos, jugando con el tema del tiempo y cuestiones ya cercanas a la ciencia ficción, tú dices, uy, qué pena, perdí el tiempo. Pues entonces recupéralo, pues, cruza la línea y regresarás nuevamente al lunes. ¿Sí se entiende? Entonces, si yo retrocedo en el tiempo, si yo me voy de martes a lunes, gano un día, ¿no? Si yo no gano, ¿no? Gano tiempo, ¿no? Retrocedo en el tiempo y lo que no puedo hacer el lunes, lo haré. Pero si me voy hacia el este y de lunes paso a martes, simplemente pierdo un día. Es un dato un poco curioso que puede, como digo, estar en el límite de la ciencia ficción, pero de que existe, existe. Ahora, otro aspecto que se toma en cuenta para tu examen de admisión de la UNI es el tema de coordenadas geográficas. Es un sistema que le permite a uno establecer referencias de ubicación de objetos, de lugares en la esfera. Coordenada equivale a decir ubicación, ubicación que vas a tomar en cuenta donde en la Tierra, geo es tierra, coordenada geográfica. Y digamos que tenemos este caso. Digamos que quiero ubicar a este punto P sobre la superficie de la esfera, ¿ya? Digamos que tenemos ahí una esfera. Entonces, una manera de determinar su ubicación es trazando, por ejemplo, la línea del Ecuador. Y como tú sabes, el Ecuador determina dos zonas en la Tierra, norte y sur. Así que una manera inmediata de ubicar a P es sugerir de que esté en el hemisferio norte. No hay ningún problema, o sea, P está en el norte y nadie lo va a negar. Ya, está bien. Pero al norte del Ecuador, pero ¿dónde? O sea, exactamente, dime dónde. Bueno, si queremos determinar una ubicación exacta, entonces vamos a trazar un meridiano que coincida con este punto, o sea, que el punto forme parte de este meridiano, y lo vamos a denominar meridiano el lugar, y a partir de ese meridiano, a partir del plano ecuatorial, a partir del centro de la Tierra, a partir de este eje terrestre, podemos identificar un ángulo, ¿no? Digamos que este es el centro de la Tierra, ¿no? Aquí el puntito centro de la Tierra, y podemos formar un ángulo, ¿lo ven o no? ¿No? Se ve un ángulo, ¿no? Ya ese ángulo que se toma desde P hacia el Ecuador o viceversa se llama latitud. Entonces, la latitud es un ángulo que me permite ubicar a P en base al Ecuador, ¿ya? Y vemos que aquí el ángulo es de 50 grados, ¿ya? Ese valor de 50 grados de latitud puede estar contenido en este paralelo. O sea, este punto es, digamos, o resulta de la intersección de este meridiano con este paralelo. Ya, muy bien. Entonces, el paralelo almacenará los valores de latitud que resulten de la distancia de P hacia el Ecuador. Distancia al Ecuador, latitud 50 grados, ya ese ángulo aquí se va a registrar en ese paralelo. En resumen, ¿puedo determinar la ubicación de P en base al Ecuador? Sí, esa distancia se llama latitud. Pero puedo tomar en cuenta el meridiano de Greenwich y puedo yo fijar un ángulo de ubicación de este punto respecto a Greenwich. Entonces uno se pregunta, oye, ¿dónde está P? P se encuentra en este meridiano. Entonces uno dirá, bueno, si aquí está Greenwich, por aquí está el este, por aquí está el oeste, hacia la izquierda, y bueno, ¿qué distancia habrá entre estos dos meridianos? Entonces tú dices, ahí hay un ángulo, ¿no? Y este ángulo se llama longitud. Nótese que la extensión del ángulo se da sobre el plano del ecuador, ¿no? Y aquí está la longitud. Y este ángulo es de 70 grados. Ahora, este valor de longitud, ¿dónde va a quedar registrado? En este meridiano. Pregunta de admisión de la UNI. ¿Los meridianos contienen valores de longitud? Sí. ¿Los paralelos contienen valores de latitud? Sí. ¿Qué es la latitud? Es la distancia a la línea del Ecuador. O como dice aquí, es una porción del meridiano del lugar hasta ¿dónde? Hasta el Ecuador, ¿no?
¿sí? Es la porción del meridiano del lugar hasta dónde, hasta la línea del Ecuador. Esa es la latitud. Puede ser 0 si es que estoy en el Ecuador y me puedo extender hasta 90 grados si estoy en el polo norte o polo sur. ¿Qué es la longitud? Es también un ángulo, ¿no? Distancia hacia el meridiano de Greenwich, ¿no? Toma en cuenta Greenwich, longitud. Puede ser oeste, puede ser longitud este, ya, pero también se puede decir que es una porción de quién, de esta circunferencia ecuatorial, es un arco del Ecuador, desde el meridiano del lugar hacia el meridiano de Greenwich o viceversa. Entonces, ¿cómo se puede ubicar un lugar en la esfera? A partir de la latitud, distancia al Ecuador, a partir de la longitud, distancia a Greenwich. Se acabó. Ahora, uno, claro, entendió que estas ubicaciones se dan en la esfera, pero esta esfera puede estar representada en un plano mapa. Y si hablamos de representaciones, ¿cómo se puede representar en un plano? Por ejemplo, la línea del Ecuador, recta horizontal, lo paralelo similar. ¿Cómo se puede representar a los meridianos? Líneas verticales, ¿no? Rectas. Y esta sería la línea del meridiano de Greenwich. Ya. Bueno, pregunta de admisión de la UNI. Si este es un documento que representa la Tierra, y por lo tanto este documento gráfico se denomina mapa, es claro lo que estamos viendo acá al frente, entonces sobre este mapa, ¿qué elementos podemos identificar? Bueno, una red, una cuadrícula, una malla, una rejilla, ¿de qué? De paralelos que se cruzan con meridianos. Bueno, esa sería la grilla de coordenadas. ¿Qué es la grilla de coordenadas? Bueno, es el trazo, es la malla que se puede identificar en un mapa donde están representados quiénes, los paralelos y meridianos, con sus respectivos valores, ¿no? Los paralelos tienen sus valores de latitud y los meridianos tienen sus valores de longitud. Y con esos valores determina la ubicación exacta. Por ejemplo, A, ¿dónde está A? Bueno, tendríamos que ver en qué paralelo se encuentra y en qué meridiano se encuentra. Ahora tú dices, profesor, pero mire, A no está ni en 60 ni está en 40. Ya pues, compañero, ya pues, compañera, deduce tú. Debe estar en 50, ¿no? Y a 100 grados al oeste, ¿no? W significa oeste. Lo mismo podríamos hablar de B, su ubicación, 40 al norte, 80 grados al este. Miren, si hablamos de C, la intersección, ¿no? Pregunta de la UNI, ¿no? Intersección de un paralelo con un mediano con sus valores, ¿no? 20 sur, 40 oeste. Y si hablamos de D, oye, coincide que pasa por el Ecuador y su latitud es 0 y la longitud de cuánto es 20 grados este. Con esos valores, sobre el mapa, ¿se puede ubicar un lugar sobre la Tierra? Sí, pero ojo, claro, un lugar sobre la Tierra, pero tomando como referencia su representación, ¿no? Llamado mapa. Haciendo un resumen, jóvenes, entonces de todo, así, puntual, ¿ah? Puntual. Hoy día nos toca hablar de las líneas imaginarias, hoy día nos toca hablar de geodesia, pregunta que vino en una universidad, San Marcos, ustedes la conocen muy bien. ¿Qué es la geodesia? Bueno, es la ciencia que se encarga del estudio de la forma y dimensión de la Tierra. Y en ese ejercicio se trazan diversas líneas imaginarias, una de ellas es el Ecuador, cuyo plano contiene al centro de la Tierra, es perpendicular al eje terrestre, divide la Tierra en norte y sur, su circunferencia aproximadamente de 40.000 kilómetros. Y bueno, citamos al Ecuador para, a partir de esta línea, hablar de los paralelos. Por eso de que ustedes en la literatura en tu material de la CEPRE, etcétera, por eso que tú ves que es inevitable dar el Ecuador. Más allá que divida la Tierra en norte y sur, a partir del Ecuador se definen los paralelos que como círculos son, se distribuyen de manera paralela, por eso viene el término paralelo, a la línea del Ecuador. ¿Pasan por el centro de la Tierra? No, no pasan por el centro de la Tierra, dividen la Tierra en partes desiguales, y dentro del conjunto de paralelos identificamos a los trópicos y círculos polares. El trazo de estos paralelos, junto con el Ecuador, nos permite identificar las zonas climáticas, tropical, templada y polar. Listo.
Si hablamos de los meridianos, tenemos que tomar al eje terrestre, a los polos, y a partir de los polos ver cómo estas líneas se van extendiendo. Aunque estas líneas pueden formar círculos máximos, tenemos aquí una línea continua, una discontinua que está a la espalda, y por lo tanto, si se forma un círculo máximo, se divide la Tierra en partes iguales. Un ejemplo de ello sería el meridiano de Greenwich, que junto con el meridiano de 180 dividen en la Tierra en una zona oeste y en una zona este. Ya. Y acá se dice también claro que el meridiano de Greenwich es la base para el cálculo de la ubicación llamada longitud. Y si hablamos del meridiano de 180 grados, bueno, podemos agregar de que cruza el continente de Asia, cruza el Océano Pacífico, Oceanía, la Antártida, Greenwich, Europa, África, la Antártida, pero se dijo bien claro que este meridiano de 180 grados es la referencia principal para el trazo de la línea del cambio de fecha. ¿Por qué es tan irregular esta línea? Preguntó la UNI. Para justamente distinguir qué fecha hay en un lado y en otro lado del hemisferio este y oeste. Que si esta línea no existiera y solamente sería el meridiano de 180 grados, alguien diría, ¿no? Digamos, exagerando, ¿no? Yo estoy aquí en clase, justo por aquí pasa la línea de 180 grados, mi mano derecha puede tener martes y la otra mano puede tener lunes, etcétera, ¿no? Entonces, ¿en qué día estoy? Entonces, para evitar esas confusiones, entonces es que se traza esta línea. Ahora, ¿cuál es la regla? La regla es de que siempre el hemisferio este siempre tiene más horas o días que el oeste. De ahí que si él es martes, en ese momento, dirigiéndome a América, el otro tiene lunes. Pero si me desplazo hacia Oceanía, de lunes paso a martes, digamos, me adelanto el día, pero pierdo el día que no he disfrutado. Eso es lo que más o menos se quiere hablar ahí. La coordenada equivale a decir ubicación, si digo geográfica en la Tierra, y para ubicar un lugar en la Tierra tomo en cuenta el Ecuador, digo que el punto P está al norte, sí, pero si quiero identificar una ubicación exacta, entonces por ahí buscaré un ángulo y ese ángulo se llama latitud. Distancia en grados al Ecuador, y ese valor de latitud se registra, se guarda, digamos, en un paralelo. Puedo tomar en cuenta Greenwich, respecto a Greenwich yo diré que P está al oeste y eso es todo, pero si quiero ser exacto, observo el ángulo que se forma y ese ángulo se llama longitud. Y ese valor de longitud, ¿quién lo tiene? ¿Quién lo guarda? Los respectivos meridianos. La latitud como un arco de meridiano y la longitud como el arco de la circunferencia ecuatorial para determinar una ubicación exacta. En el plano, estos paralelos y medianos se trazan como líneas rectas, conformando una grilla de coordenadas. Y bueno, la ubicación es relativamente fácil, ¿no? Es cuestión de ver los valores de latitud y longitud para determinar la ubicación exacta de estos lugares. Bien, jóvenes, de nuestra parte sería todo por el día de hoy y ya tendremos tiempo para hacer la revisión de su práctica dirigida. Hasta el momento sería todo.